Quiero invitarles a que abran en sus Biblias el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Capítulo 18, versículos 15 al 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 18. 18, versículos del 15 al 18. Este es el cuarto mensaje de nuestra serie, Una Navidad largamente esperada. Hablamos acerca de quién estamos esperando. Estamos esperando a Jesucristo. Pero cuando estudiamos la vida de Jesucristo, vemos que Jesucristo en su persona tiene los oficios de rey, de sacerdote y de profeta. Y el día de hoy el mensaje es el profeta largamente esperado. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 18, y en el Nuevo Testamento Hebreos capítulo 1, versículos del 1 a la primera parte del versículo 3. Esta es la palabra de Dios. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá lo que yo le mande. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Oremos. Al abrir nuevamente tu palabra, Señor, queremos la dependencia de tu Espíritu Santo para que podamos ver las maravillas que tú tienes en tu ley y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio. Podamos creerla y podamos ser transformados. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. No sé qué clase de palabras escuchaste mientras crecías. Y estoy hablando de palabras en tu casa. No sé si las palabras que creciste escuchando en tu casa fue: te quiero mucho, mi hijo, o fue: no sirves para nada. No sé si las palabras que estuviste escuchando en tu casa fue: me gusta cómo eres, nunca vas a hacer lo que deberías de ser. No sé con qué clase de palabras creciste, pero las palabras son poderosas. Las palabras te pueden edificar o las palabras te pueden destruir. Y recuerdo especialmente a un amigo de la infancia. No era atlético, estaba pasado de peso, era un poco torpe. Y recuerdo nuevamente con mucha vergüenza que junto con otros niños de la calle, lo que ahorita decimos, lo buleamos mucho. Y le decíamos tonto y le decíamos muchas cosas. Y a veces cuando lo recuerdo, trae dolor a mi corazón el haber participado en burlarme de una persona y sobre todo decirle palabras que posiblemente él también las escuchaba dentro de su casa y que después sus amigos, sus compañeros, se las dijeran, ¿no? Las palabras pueden edificar y las palabras pueden destruir. ¿Con qué clase de palabras creciste?
¿Cuáles son las palabras que tú sigues escuchando? Este pasaje en las Escrituras, el pasaje en Deuteronomio, el contexto es, Moisés está ya al final de su vida. El pueblo de Dios, la segunda generación que salió de Egipto, está a punto, está a las puertas de la tierra prometida. Y Dios les va a recordar nuevamente todas sus promesas, parte de la historia, el que Él está con ellos. Y es muy interesante lo que Moisés les dice. Vean por favor en el versículo 15, Moisés les dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Muchos cientos de años después, encontramos en la cima de una montaña a Jesucristo y 3 de sus apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo. Y de repente, en ese momento, se aparece Moisés y Elías. Pero escuchan una voz de parte del cielo que les hace tener miedo y que es muy similar las palabras que Dios dice a las palabras que Moisés le dijo al pueblo de Dios en Deuteronomio 18. Las palabras que ellos escucharon es: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo, escúchenlo. El día de hoy tú y yo escuchamos muchas palabras por todos lados. Escuchamos palabras a cada momento. Tú eres la persona que más te escuchas, pero escuchamos mensajes y mensajes y mensajes. Y la pregunta es: ¿por qué deberíamos de escuchar a Jesús? ¿Por qué deberíamos de escuchar a Jesús en medio de tantas palabras? ¿Por qué deberías de escuchar a Cristo? Básicamente 2 cosas. Número 1, porque sus palabras, porque su palabra te puede perdonar. Número 2, porque su palabra te puede transformar. En medio de demasiados, en medio de muchos mensajes, ¿por qué deberías de escuchar las palabras de Cristo? ¿Por qué Dios dice: a Él escúchenlo? Número 1, porque Él tiene una palabra de perdón para ti y Él tiene una palabra de transformación para tu vida. Así que vayamos al punto número 1. La palabra de Jesús tiene el poder para perdonarte. Vean el versículo 16, dice, es muy interesante que cuando Moisés les dice que Dios va a levantar otro profeta y que lo deben de escuchar, lo que Moisés les está diciendo es que eso fue lo que ustedes pidieron. Eso es exactamente lo que ustedes pidieron. Y es lo que dice el versículo 16. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. ¿De qué evento está hablando Moisés? ¿De qué evento? ¿Qué evento fue tan fuerte que el pueblo de Dios dijo: no queremos escuchar tu voz? ¿No sería fabuloso poder escuchar la voz de Dios? La voz audible de Dios, o de manera audible. ¿Por qué en este evento el pueblo de Dios termina diciendo: no queremos escuchar la voz de Dios? ¿De qué evento estamos hablando? El evento del cual estamos hablando es exactamente en donde nos quedamos en nuestra serie en Éxodo. Interrumpimos nuestra serie en Éxodo para tener una serie de Navidad y nos quedamos en el capítulo 19. Y el capítulo 19 está el pueblo de Dios a las faldas del monte Sinaí, y Dios desciende al monte Sinaí para entregar la ley a su pueblo, o el pueblo que ya había salvado. Pero la experiencia posiblemente no es lo que tú y yo nos imaginamos de tener un encuentro con Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 19, dice lo siguiente:
ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. ¿Cuál es la imagen que tienes? ¿Cómo te imaginas el estar ante la presencia de Dios, el Dios santo, santo, santo? Bueno, la experiencia del pueblo de Israel fue de pánico, fue de miedo, fue de terror, fue de no queremos estar aquí. ¿Y sabes? La experiencia de ellos es la experiencia que encontramos en las Escrituras cuando realmente hay un encuentro verdadero con Dios. No es de que yupi, wow, me acabo de encontrar con Dios, me llevó hasta el cielo, me voy a tomar una selfie, tuve una experiencia increíble. No, es una experiencia de miedo. Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres creen la mentira y creen que pueden vivir una vida de significado, propósito y de valor aparte de Dios y pecan contra Dios, la primera experiencia de ellos es de vergüenza. Y cuando escuchan que Dios baja nuevamente al huerto de Edén para estar con ellos, es de miedo. Ellos se ocultan. Posiblemente conozcas la experiencia del profeta Isaías. Si vas al libro de Isaías y abres el capítulo 6, te vas a encontrar que el profeta tuvo una experiencia, un encuentro con Dios. Los cielos son abiertos y dice que ve al Dios santo, 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 y a una multitud de ángeles cantando santo, santo, santo. Y después él siente cómo todo el templo empieza a temblar. Y la primera expresión que sale de su boca no es yupi, estoy viendo a Dios, qué increíble. Es miserable de mí. Soy un hombre pecador en medio de un pueblo pecador y estoy viendo a Dios. Es de miedo. Y nos podemos ir historia tras historia en las Escrituras, donde cuando Dios se presenta como lo que Él es, la experiencia del hombre es una experiencia de terror, es una experiencia de miedo al estar ante el Dios santo, santo, santo. Entonces el pueblo lo que le está diciendo, el pueblo de Israel lo que le está diciendo a Moisés es: mejor háblanos tú. Queremos que tú seas nuestro mediador entre Dios y nosotros. Habla tú, porque si Dios nos sigue hablando, creemos que vamos a morir. Y entonces aquí Moisés tiene el oficio de profeta. Dijimos la semana pasada que un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres, representando al pueblo pecador ante un Dios santo. Pero la función de un profeta es otra vez ser un mediador entre Dios y los hombres, pero representando a Dios ante los hombres, siendo la voz de Dios ante los hombres. Ahora, acabamos de ver que en el libro de Hebreos se nos dice: Dios, habiéndonos hablado a nuestros padres por medio de los profetas a través de muchas formas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. En otras palabras, Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía. Cuando Moisés dice: Dios va a levantar un profeta entre ustedes, Jesucristo es el cumplimiento. Jesucristo es el cumplimiento. Jesucristo es el cumplimiento de esto. Ahora, si Jesucristo es el cumplimiento, ¿cuáles son las palabras que Jesucristo habla? El pueblo de Dios no pudo soportar la voz de Dios y la presencia de Dios en el monte Sinaí. Mejor tú, Moisés. Y si Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía, Él es verdaderamente el profeta, entonces la pregunta es: ¿cuáles son las palabras que Dios pone en la boca de Moisés? En la boca de Jesús. ¿Cuáles son las palabras que Dios pone en la boca de Jesús? Este pasaje se
es citado por el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 19. Vean lo que dice. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas, ni tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor que palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Está hablando acerca de lo que pasó en el Sinaí. Dice, ahora nosotros no nos hemos acercado a eso. ¿Sí? Versículo 22. Por el contrario, ustedes se han acercado, versículo 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Acabo de mencionar, si Dios va a poner en este profeta las palabras que Él quiere, ¿cuáles son las palabras entonces que pone Dios? Y aquí dice en este pasaje que es Jesús. Y este pasaje es un poco raro. Vean por favor el final, que dice que nos hemos acercado a la sangre rociada que habla. La sangre rociada que habla. La sangre habla. Y dice, lo voy a poner otra vez, dice que habla con más fuerza que la de Abel. En primer lugar, ¿por qué la sangre habla? ¿Quién es Abel? ¿Y de qué habla la sangre de Abel? ¿Y de qué habla entonces la sangre de Jesús? Bueno, nuestros primeros padres, después de pecar, ser expulsados, tuvieron todos los hijos del mundo, pero entre esos hijos está Caín y está Abel. Y la Escritura nos dice que Caín mató a Abel. La sangre de Abel habla y clama por venganza. Su hermano lo asesinó. Su hermano tuvo envidia y lo asesinó. Y la sangre de Abel, este no es el único pasaje que habla acerca de eso, clama, habla por venganza. Pero este pasaje nos dice que nos hemos acercado a la sangre de Jesús, que habla mejor, con más fuerza que la de Abel. Entonces, si la sangre de Abel clama por venganza, la sangre de Cristo clama por perdón. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo quebrantado. Y tú y yo vivimos todos los días escuchando mensajes de sangre. ¿A qué me refiero? No estoy hablando de manera literal, pero estamos escuchando mensajes de sangre. ¿A qué me refiero? A ti te han dañado. Es inevitable. Si eres parte de la raza humana, al estar aquí, alguien te ha dañado. Alguien te ha dicho cosas. Alguien te ha hecho cosas. Estaba escuchando hace algunas semanas de una persona que me decía, no sabes el daño que mi padre me hizo cuando me dijo, eres fea. Dice, no sabes cómo he batallado con eso. Si eres parte de la raza humana, y todos ustedes lo son, alguien te ha hecho daño. Alguien te ha hecho algo. Pero también al mismo tiempo, tú le has hecho daño a alguien. O sea, no se trata simplemente de que alguien te ha hecho daño, tú le has hecho daño a alguien. Entonces, tu sangre ha sido derramada porque alguien te ha hecho daño y posiblemente puede ser literal. Pero tú has derramado la sangre de otros porque tú les has hecho daño a ellos. La sangre de alguien te habla a ti todo el tiempo. Otras personas te han causado dolor y sufrimiento y tú has causado dolor y sufrimiento a otras personas. Si tu sangre es la que ha sido derramada, tu sangre habla de enojo, de venganza, de rencor. Si tú has causado que la sangre de otro sea derramada, esa sangre habla de vergüenza y de culpa. Y todos, nuevamente, todos aquí, esta es nuestra experiencia. Esta es nuestra experiencia. Te han dañado y tú has dañado. Es inevitable. Esa es parte de nuestra naturaleza caída. Aquí la pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo?
Puedes estar viviendo enojado, buscando venganza y lleno de amargura si tu sangre es la que ha sido derramada. O puedes estar viviendo con culpa y vergüenza cuando tú derramaste la sangre de otros. Pero el texto nos dice que hay una tercera sangre. Hay una tercera sangre. Y esa sangre es la de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo habla la sangre de Cristo a nosotros? ¿Cómo nos habla la sangre de Cristo a nosotros? Estando en la cruz, Lucas 23:34, Jesucristo dijo, literalmente su sangre estaba siendo derramada. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, realmente la experiencia de Cristo, la razón por la cual Cristo está en la cruz, es por causa de nuestros pecados. Jesucristo va como nuestro sustituto. Jesucristo nunca pecó. Jesucristo nunca le hizo daño a nadie. Jesucristo siempre obedeció al Padre. Mas sin embargo ahora está en la cruz como nuestro sustituto. La causa del derramamiento de la sangre de Cristo somos nosotros. Nosotros somos los que le hemos hecho daño a Él. Por eso Él está ahí en la cruz, por causa de nosotros. Jesucristo recibió el juicio que no merecía para que tú recibieras el perdón que no merecías. Jesucristo recibió el juicio que no merecía para que tú recibieras el perdón que no merecías. La palabra de Jesús tiene el poder de perdonarte y perdonarte a ti mismo por haber herido a otros. Y la palabra de Jesús tiene el poder de empoderarte para poder perdonar a otros. 20 de diciembre de 1974, un chico llamado Christian Carrier, 10 años, vivía en Coral Gables, en Florida. Va caminando por la calle, ahí en su vecindario, y se acerca a una camioneta, baja de ahí un hombre, y este hombre le dice, trabajo para tu papá y quiero comprarle un regalo de Navidad. ¿Me puedes acompañar? El niño inocente se sube al carro y este hombre lo secuestra. Lo lleva a... Hay un parque nacional en Florida, el Parque Nacional de los Everglades, pantanos, muchos cocodrilos y algunas zonas muy padres y otras zonas no tan padres. Se lo lleva para allá y le hace creer al niño que está perdido y le entrega un mapa. Christian agarra el mapa y el hombre, estando por la parte de atrás, saca un picayelo y lo apuñala. Lo saca de la camioneta, saca una pistola y le mete un disparo y le pasa por la sien. Y lo deja ahí abandonado en este parque por 6 días. 6 días estuvo ahí hasta que alguien lo encontró y cuando él de manera milagrosa no murió ahí y se despierta, él ya había perdido la vista de su ojo izquierdo. Nunca supieron durante ese tiempo quién había hecho eso. Nadie dijo absolutamente nada. Y este chico, los siguientes 3 años de su vida, dice, fueron horribles. Yo no podía dormir. Tuve ataques de ansiedad. Cualquier ruido en mi casa, inmediatamente yo iba y me refugiaba en el cuarto de mis padres. Fue horrible estar viviendo con una constante ansiedad y con miedo. A los 13 años tiene una experiencia de conversión en su iglesia. Escucha el mensaje, comprende el mensaje y este mensaje le da esperanza y le da seguridad. Después de la universidad, él va a estudiar al seminario, hace una maestría en divinidades y es ordenado como pastor y es pastor de jóvenes en la misma iglesia donde él escuchó el mensaje de salvación. Después de 22 años del incidente, un policía va a buscarlo y le dice, hay un hombre que acaba de confesar que él cometió el crimen. Este hombre se llamaba David McAllister
En ese tiempo en el cual él lo confesó, ya había prescrito el crimen. David McAllister tenía 77 años, envejecido, casi ciego, viviendo en una casa para ancianos. Y entonces, este chico, Chris Carrier, va a buscarlo y le dice que lo perdona. Y este hombre no puede creerlo. Y Christian empezó a visitarlo todos los días. Este hombre no tenía ninguna familia. Y va a visitarlo todos los días para leerle la Biblia y orar. Este hombre le confiesa que la razón por la cual lo hizo fue por venganza. Trabajaba en una de las compañías de su padre, fue despedido y en venganza hizo lo que hizo. Después de estar visitándolo, estar orando con él y estar leyéndole las escrituras, David McAllister se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo, y en una entrevista con CNN dijo lo siguiente. Dijo: Christopher Carrier se ha convertido en mi mejor amigo. Y cuando entrevistaron a Christopher, él dijo lo siguiente: sé que puedo ser visto como una víctima de una horrible tragedia, pero también soy víctima de muchos milagros. Hay gente que no puede comprender por qué perdoné a David McAllister. Desde su punto de vista no hay razón. Si hubiera pasado mi vida buscando revancha, no sería el hombre que soy ahora, el hombre que mi esposa e hijos aman, ni el hombre en el cual Dios me ha transformado. Recibí el perdón de Dios y ahora puedo dar el perdón a otros. David McAllister murió una semana después de esta entrevista. No tenía absolutamente a ningún familiar. Nadie podía hacerse cargo de todos los gastos. Lo hizo Christian Carrier. Y este es un tremendo impacto de una historia de alguien que recibió, que su sangre literalmente fue derramada, pero que pudo perdonar. Pregunta, ¿qué clase de sangre estás escuchando? ¿Qué clase de sangre estás escuchando? ¿Estás escuchando tu propia sangre? Me han lastimado, y no se trata de minimizar, me han lastimado. Y lo que constantemente escucho es dolor, enojo, deseos de venganza. ¿O estás escuchando la sangre de otros, la sangre que tú has derramado, que tú dañaste a otros, y te sientes tan mal que tienes vergüenza, que vives con culpa? O la pregunta es: ¿estás escuchando la sangre de Cristo, la cual tiene poder para perdonarte y para derretir tu amargura, tu enojo, tus deseos de venganza, tu culpa o tu vergüenza? ¿Qué clase de sangre estás escuchando? ¿Qué clase de sangre estás escuchando? ¿Por qué debemos de escuchar la voz de Jesús? En primer lugar, porque Él tiene poder para perdonarte. En segundo lugar, porque su palabra tiene poder para transformarte. La palabra de Cristo es la palabra más poderosa que existe. Vean por favor Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó como heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesucristo es el profeta largamente esperado, porque su palabra es poderosa. Y aquí nuevamente, aquí está poniendo el autor, nos está poniendo una comparación entre la palabra de Jesús y nuestras palabras. Nuestras palabras tienen poder, no podemos negarlo. Ya dije hace un momento que tienen un poder para edificar o tienen un poder para destruir.
pero en ninguna manera se puede comparar con las palabras de Jesús. Por ejemplo, si yo apaguemos las luces de aquí y de repente yo digo que se haga la luz, pues no va a pasar nada. Yo tengo que ir a la parte de atrás o pedirle a Carlos, prende la luz. Pero para que se prenda la luz, en primer lugar tiene que haber focos, en primer lugar tiene que haber cables. O sea, si yo digo algo, no va a ocurrir. Tienen que pasar muchas cosas. Mis palabras son limitadas. Esa cosa de decláralo y que se va a hacer son puras tonterías. No es cierto, ¿sí? Pero la palabra de Dios no, la palabra de Jesús no. La palabra de Jesús y las acciones son sinónimos. Jesucristo tuvo que decir, Lázaro, sal de la tumba, porque si Jesucristo hubiera dicho, salgan de la tumba, hubieran salido todos. Jesucristo tuvo que ser específico, Lázaro nada más. Entonces, este texto nos dice que las palabras de Jesús son tan poderosas que sostienen, número uno, hace el universo, Dios habla, sea la luz y se hizo la luz. Y en segundo lugar, sostiene todo lo creado. Sus palabras son poderosas. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con que las palabras de Jesucristo pueden transformar completamente tu vida? Regresemos otra vez a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, encontramos a Moisés, quien está a punto nuevamente de decirles, aquí está la tierra prometida, entren a lo que Dios les prometió. Moisés liberó de esclavitud al pueblo de Israel, pero fue incapaz de liberarlos de la esclavitud de su idolatría e incredulidad. Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero lo que había en el corazón del pueblo de Israel, Moisés no pudo hacer absolutamente nada. ¿Recuerdan que Moisés sube al Sinaí y está 40 días allá? Dios le entrega nuevamente la ley y el pueblo se empieza a desesperar. Y el pueblo dice, no sabemos qué pasó con Moisés. Se fue hace 40 días, no sabemos si va a regresar. Y le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que nos puedan guiar. ¿Recuerdan ese texto? Y entonces el pueblo de Israel manifiesta su idolatría y hacen un ídolo, ¿sí? Una vaca. Y piensan que ese es Dios. Después, más adelante, todos los días Dios proveyendo para sus necesidades. Encontramos que el pueblo de Dios sigue en rebeldía. Entonces lo que vemos es que Moisés los liberó de la esclavitud, pero no pudo librarlos de la esclavitud que había dentro de sus corazones. Y cuando Moisés dijo, Dios va a levantar un profeta que a él sí lo van a escuchar, esto debió de haber sido de tremendo impacto para el pueblo de Dios. Porque Moisés es el gran libertador, Moisés es el arquitecto de la fe del pueblo de Israel. Y va a venir otro más. ¿Quién es ese otro más? Lo que nos enseña este texto es que la ley no puede cambiar el corazón humano. Dios entrega la ley a un pueblo salvado, pero ese pueblo no puede cumplir con la ley de Dios. La ley no puede cambiar el corazón humano. La ley no tiene el poder de cambiar el corazón humano. Te dice lo que tienes que hacer, pero no tiene el poder para que tú lo hagas. Padres, tengan mucho cuidado de estar criando a tus hijos pensando que a pura ley ellos van a cambiar. Y pura ley, y pura ley, y pura ley. Es que tú tienes que hacer. Los cristianos no hacen. ¿Sabes que no va a pasar absolutamente nada con tu hijo? Tu hijo no va a ser transformado simplemente dándole la ley. La ley no fue dada para transformar el corazón del hombre. La ley fue dada para ser guianza, pero no fue dada para transformar el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo es que el hombre puede cambiar? Podemos cambiar sabiendo las consecuencias de que si quiebro alguna ley.
Y puedo modificar mi conducta porque sé que si quiebro la ley, entonces voy a tener consecuencias. No quiero tener consecuencias, entonces voy a cumplir la ley. Pero no estoy cumpliendo la ley porque quiero cumplirla, sino porque debo cumplirla. Hay una grande diferencia. Si no amas algo, no pueden mandarte que lo ames a la fuerza. Si no amas algo, no pueden mandarte que lo ames a la fuerza. Estaba una mamá en la cocina con un niño un poquito difícil y el niño andaba corriendo y corriendo y corriendo por todos lados y la mamá le decía, por favor, ya siéntate a la mesa, vamos a comer. Y el niño no le obedecía y el niño seguía corriendo, corriendo. La mamá le dice por segunda vez, le alza la voz, siéntate por favor que vamos a comer. El niño no le hace caso. A la tercera la mamá lo agarra, la mamá lo sienta. Y entonces el niño ya está sentado, la mamá empieza a preparar para servirle y el niño le dice, mami, por fuera estoy sentado, pero por dentro ando corriendo por toda la cocina, mamá. La ley no puede cambiar tu corazón. La ley no puede cambiar tu corazón. Yo le doy muchas gracias a mamá que a la fuerza me hizo comer verduras cuando era niño. Pero el día de hoy no quiero verduras. No quiero verduras. Si el día de hoy hubiera una ley que dijera los que no comen verduras van a ir a la cárcel, pues voy a comer verduras, pero nadie me va a hacer amar las verduras, ¿sí? Entonces la ley no puede cambiar. Entonces, ¿quién nos puede cambiar verdaderamente? ¿Quién nos puede cambiar? Moisés está diciendo que Dios va a enviar un mejor profeta, no uno que hará que cambien solo su conducta, sino uno que los va a cambiar por dentro, que va a transformar tu corazón, que va a transformar lo que amas, que va a transformar lo que amas. Como Dios, como Jesucristo verdaderamente nos cambia. Vean por favor este pasaje, Domingo de Resurrección. Jesucristo ya se le apareció a María Magdalena. María Magdalena va corriendo a este lugar que se llama el aposento alto, esta habitación donde ellos estaban escondidos, y les dice que Jesucristo ya resucitó. Ellos tienen información, ¿ok? Ellos ya escucharon información. ¿Qué pasa? Versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Vean por favor otra vez el escenario. Los discípulos están escondidos en esta habitación, el aposento alto, y tienen miedo. ¿Por qué? Porque piensan que los van a matar también. Ya mataron a Jesucristo, nos van a matar también a nosotros. Saben que somos sus seguidores. Entonces están ahí llenos de miedo. Y Jesucristo de repente se aparece en su cuerpo resucitado, glorificado. Y noten por favor las primeras palabras de Jesús: la paz sea con ustedes. 2 veces lo dice. De hecho, 3 veces el siguiente domingo con Tomás. La paz sea con ustedes. Y al recibir esa palabra, la vida de los discípulos va a ser completamente transformada. De estar en esa habitación llenos de miedo, ahora van a salir de ahí sin temor a proclamar que Jesucristo resucitó. Él es el Mesías. La pregunta es: ¿cómo fueron transformados? ¿Cómo fueron transformados? De estar con miedo a salir sin miedo. Quiero que noten por favor la razón por la cual ellos tenían miedo.
La razón por la cual ellos tenían miedo es que lo que más amaban estaba en peligro. ¿Qué es lo que ellos más amaban? Su propia vida. Mi vida corre peligro, por lo tanto estoy refugiado, por lo tanto tengo miedo, por lo tanto tengo ansiedad, me pueden matar. La ansiedad y el temor siempre van a revelar lo que más amas. Cuando tú estás ansioso por algo, cuando tú tienes miedo de algo, eso revela qué es lo que en ese momento tú es lo que más amas. Y para ser transformado, un amor más grande tiene que llegar. Note nuevamente, por favor. Jesucristo llega, se aparece, y lo primero que dice es: la paz sea con ustedes. Lo que más necesitaba escuchar ellos era precisamente esas palabras. Y entonces sus vidas fueron transformadas. Alguien más grande apareció en esa habitación. Algo más grande de lo que más amaban apareció en la habitación. El amor caminó en la habitación. El amor habló a sus vidas y transformó sus vidas. Los transformó de tal manera que todos los apóstoles, a excepción del apóstol Juan, murieron como mártires. Ellos están escondidos en el aposento alto pensando: mi vida, lo que más amo, está en peligro. Tienen un encuentro con Jesús. Jesucristo les dice paz. Jesucristo sopla el Espíritu Santo y ellos salen a proclamar valientemente, y cada uno de ellos en el transcurso de los siguientes años mueren como mártires. Perdieron sus vidas por causa de Jesús. Y la pregunta es: ¿qué pasó? Y lo que pasó es que sus afectos fueron transformados. Lo que ellos más amaban, sus vidas, ahora lo que ellos más amaban, a Jesús. A Jesús. Y entonces sus vidas fueron completamente transformadas. La transformación de sus afectos fue lo que transformó su conducta. La ley no cambia, el corazón de nadie. El amor sí cambia. Y el amor a todo nivel. Pero aquí tenemos otra vez a un amor mucho más grande que el amor que ellos tenían por sus propias vidas, y entonces entregan sus propias vidas porque aman a alguien que dio su vida por ellos. Y así es que sus vidas son transformadas. Un chico llega a su casa y le entrega la nota de sus calificaciones finales a su papá. Y este chico está a punto de ir a la universidad, y por causa de una materia que reprobó, peligra el que pueda entrar a la universidad. Su papá está muy molesto. Muy molesto. Y dice: voy a ir a hablar con el maestro porque acabo de ver esto, no me parece justo, yo he visto cómo tú te has esforzado, es muy probable que el maestro se haya equivocado, etc. Y el hombre va a la preparatoria a hablar con el maestro. Y cuando llega con el maestro le dice: ¿qué fue lo que pasó? Mi hijo siempre ha sido un buen estudiante, no entiendo esto, quiero saber, a lo mejor te equivocaste, creo que no es justo la nota que le escribiste, que le diste a mi hijo. Y el maestro, con toda paciencia, le muestra todo lo que su hijo hizo, los exámenes, y le dice: es justo, o sea, tu hijo reprobó. El hombre empieza a enojarse más. ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú? Yo pago, tu salario viene de mí, etcétera, etcétera. Se empieza a enojar más y más y lo amenaza: voy a ir con el director, somos amigos y bla, bla, bla. Ya se imaginan, más o menos. Y entonces el hombre llega con el director, quien era su amigo, y le dice nuevamente: mi hijo reprobó esta materia, o mejor dicho, el maestro lo reprobó, ¿sí? Mi hijo peligra para entrar a esta universidad, etcétera, etcétera. Por favor, ayúdame, ¿qué podemos hacer? Etcétera. El director, otra vez con toda calma, analiza la situación, pide las notas, pide todo,
Y el director le da la razón al maestro. Le da la razón al maestro. Y el enojo del hombre crece todavía aún más. Y amenaza a su amigo. Y le dice, voy a ir con la junta de directores, de consejeros de la escuela. Y empieza a crecer y a crecer los enojos, los gritos. En un momento en que el hombre se cayó, el director le dijo, me doy cuenta de que amas mucho a tu hijo. Y cuando este hombre escuchó eso, empezó a llorar. Me doy cuenta de que amas mucho a tu hijo. Y esa palabra, amor, derritió su enojo en un momento. En un momento. ¿Qué palabra estás escuchando? ¿Qué palabras estás escuchando? ¿Estás escuchando las palabras de tu propio dolor? Y por lo tanto hay un sentido de querer justicia, venganza, y está creciendo una raíz de amargura en tu vida. ¿O estás escuchando la voz de la vergüenza y de la culpa por lo que tú has hecho con otras personas? ¿O estás escuchando la voz de Cristo, quien dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Quien dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quien dijo, consumado es. Y quien dice el día de hoy, te amo de tal manera que he prolongado mi misericordia para contigo. Y en este tiempo de Navidad quiero que verdaderamente me conozcas. Jesucristo es el verdadero profeta, quien habla las palabras de Dios. Y las palabras de Dios son palabras de perdón para ti. Y son las palabras que pueden transformarte, cambiar tus afectos a un amor mucho más grande. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias por hablarnos a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, que tus palabras hacia nosotros son palabras, Señor, de reconciliación. Son palabras, Señor, en la cual podemos encontrar tu perdón. Son palabras en las cuales podemos encontrar transformación. Padre, gracias. Y rogamos en el nombre de Jesús que estas palabras que hemos recibido de perdón, de reconciliación y de transformación, las podamos compartir con otros, no tan solo en este tiempo de Navidad, sino en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, porque muchos están escuchando palabras que no deberían de seguir escuchando. Gracias que tú tienes palabras de vida eterna. Y gracias que nos has hablado, Señor, con amor y con cariño. Y en Cristo hemos encontrado el perdón. Y en Cristo hemos encontrado la transformación. Estamos siendo transformados. A ti sea toda la gloria. En Jesucristo oramos. Amén. Amén.